Bueno, ok, ya oramos. Entonces, decíamos que estamos en Zacarías capítulo 11, lo terminamos. Estaríamos empezando el capítulo 12. De Zacarías voy a empezar a platicarles sobre Zacarías 10, donde comentábamos que tiene como título Jehová redimirá a su pueblo. Decíamos que aquí en Zacarías se cumple parte de lo que habíamos visto en otros libros de la Biblia, donde primero el Señor les reprende que sean idólatras, que sean indecisos, que sean ignorantes de la palabra, y después les reprende por sus malas acciones, porque esas idolatrías los han llevado a tener una sobreestima de la que podrían tener de la palabra, del mismo temor de Dios y de esa relación que se pierde forzosamente por estar adorando otros dioses. Entonces el Señor, siempre veíamos que a pesar de que primero los reprende y los sentencia y les dice que va a venir sobre ellos un juicio y demás, también siempre termina redimiéndolos, siempre les da una promesa y señales del fin de los tiempos, donde Él los va a cambiar sus corazones, va a dejar un remanente y que va a permitir que en un momento dado aquellos que regresen a la palabra pues puedan ser perdonados o justificados, ¿no? Los llama al arrepentimiento y a las buenas obras. Y generalmente durante toda la Biblia se va cumpliendo esto, ¿no? A veces desde el mismo Génesis, pasando por el Éxodo, y que en muchas partes en las profecías vemos que les dice que ellos salieron de Egipto aún con sus ídolos de Egipto y que también con ellos lo tentaban a ira, lo tentaban a que fuera él un Dios que los pudiese abandonar, y que a pesar de todo eso pues vemos que en todos los libros de la Biblia el Señor termina perdonándolos. Y entonces en esta parte estamos en Zacarías, donde él está redimiendo en el capítulo 10 al pueblo. Y entonces en el 10:6, por ejemplo, les decía, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré, ¿no? Eso dice en el 10:6, casi al final. En el 10:10 les dice: los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galad y del Líbano, y no les bastará. Dice en el 11: la tribulación pasará por el mar y herirá el mar a las ondas y secarán todas las profundidades de los ríos, y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. O sea, el castigo, esta esclavitud, esta opresión de Egipto también se iba a perder. Y entonces cierra el 10 diciendo en el versículo 12 dice: y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y sigue el 11, sigue sobre esta profecía, sigue hablando sobre la redención, ¿no? Y le dice en el 2, le dice: aúlla, oh ciprés, por el cedro, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados, aullad, encinas del Basán, porque el bosque espeso es derribado, voz de audillo de pastores, porque su magnificencia es asolada. Más adelante, en el versículo 4 ya del capítulo 11, dice el título: los pastores inútiles. Y entonces cuando platicábamos de los pastores inútiles, pues platicábamos de aquellos pastores a los cuales realmente no les interesaba el rebaño, que es de lo que habla la profecía, ¿no? Que estos pastores, dice en el 6, que no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra.
Así empieza, cuando está hablando de estos malos pastores, de estos, se supone que los pastores pues, son los maestros, los que enseñan, en algunos momentos pueden haber sido los mismos de la tribu de Leví, los sacerdotes, los profetas, los gobernantes, los reyes, que era de lo que en varias partes de las cosas que vimos anteriormente, el Señor los reprendía, ¿no? Que les decía a los profetas que habían tenido una mala enseñanza, una mala profecía. Entonces, todos aquellos que tienen en su cargo la dirección del pueblo o la dirección de la misma iglesia, como en el caso de la tribu de Leví, hablando de los sacerdocios, o en el caso de las profecías, hablando de los profetas, pues todos ellos entran dentro de aquellos que el Señor les había dicho que eran falsos profetas y demás, son de los mismos que habla aquí, donde dice que no van a tener compasión de las ovejas, ¿no? Y en el versículo 12 de este capítulo 11 les dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Decía desde el 9, dice el Señor, dice: no os apacentaré, la que muriere que muere, y el que perdiere que se pierda, y las que quedaren en cada una coma la carne de su compañera. Pero, y así, sigue diciendo, ¿no? En el 10 y en el 11, pero que en el 10 les dice que para romper su pacto, que concertó con su mismo pueblo, que pues era lo que que el Señor ya no iba a respetar ese pacto, ¿no? Que ahora sí que iba a dejar que estos malos pastores hicieran y enseñaran y dejaran perder al pueblo. Pero al final les dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, herirá la espada su brazo y el ojo derecho, y del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Así es como termina el versículo 12, con la condenación hacia el que es un pastor inútil, como decía al principio el título. Entonces, ahí es donde nos quedamos. Esta profecía de las 30 monedas de plata, les decía yo que es con lo que asocian muchas veces con lo que se vendió a nuestro Señor Jesucristo, y que era una de las, se suponía que te calculan que hay como 300 profecías que hablan sobre la venida de Cristo, y que, por decir algo, podrían ser 150 profecías que estuviesen hablando del Mesías humilde, y 150 del Mesías reinante. No es a ciencia cierta una cifra exacta. De hecho, hay muchos que dicen, no, que las 300 profecías son del puro Mesías humilde. Pero bueno, están entre eso. El caso es que yo no me he puesto a contar las profecías porque pues no estoy loco, pero pero asumiendo que fueran 300 en total, digamos que 150 podrían ser de uno y 150 del otro, o 200 y 100, de todas maneras son muchísimas profecías para cumplirse, y esta es una de las profecías en las cuales se dice que se cumplió la venta del Señor Jesucristo, ¿no? De cuando entregaron al Señor Jesucristo por estas 30 monedas de plata. Ok, y... Hermano, ¿sí? ¿qué es callado para usted? Callado es como, por ejemplo, Oscar, que casi no habla. No es cierto. Hable, hermano. El callado era esa vara con la que arriaban a las ovejas. A veces tenía así como una curvita, dependiendo si lo habían hecho específicamente para eso, pero muchos pastores agarraban una vara larga, como su callado, una vara seca o algo así, y lo utilizaban como callado. Era con lo que guiaban, o jalaban, o arriaban a las ovejas, dependiendo de lo que quisieran hacer.
¿Ves? Es Ese que es me el, llama la atención, me ese es el llama la callado. atención el versículo 7 Sí, del 11. Dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas. sí, de hecho ya habíamos platicado la vez pasada sobre estos dos callados y cómo a uno le daba, le decía gracia, le ponía por nombre gracia, y creo que la descripción la traía más adelante porque dice, Ajá, no sé, no, o sea, dice en el 10 tomé luego mi callado, que se llamaba gracia, ¿no? Dice, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. A eso se ajá, refiere. O sea, de los dos callados, el que se llamaba gracia, gracias. el callado que hablaba sobre la gracia de Dios, sobre el pacto de Dios, sobre la misericordia de Dios, se puede decir, ese lo rompe Sí, Dios para que ya sí, no sí, haya un pacto, no solamente con el pueblo de Israel, sino también con los pueblos en general. sí, sí. Porque el pastoreado pues, se suponía que estaba sobre todo sobre el pueblo judío. Y ahora el Entonces, 14. así Ajá, es. sí. Entonces, este es cuando habla del de gracia, ¿no? Ajá, y el Dice, 14. y dice en el 14, quebré luego el otro callado, atadura, Hasta- o sea, el callado que se llamaba atadura, para romper la hermandad entre Judea e Israel. Ah, Esto quiere Judá y decir que entonces, dentro de esto, y le dice después, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. ¿Te acuerdas que eran los utensilios que yo les decía, los aparatos que usaban ajá, los pastores? Entonces, esos son los aperos. Y entonces dice, toma sus utensilios de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la quebrada, ni llevará la cansada en cuestas. O sea, por un lado rompe el pacto entre Judá e Israel, ¿no? Y ajá, Judá, yo les decía que pues, sí, se podría decir que Judá era la capital de Israel, ¿no? sí, En Judá, en Judea, es donde estaba el templo. Entonces, como que romper esa relación, como había roto antes el de gracia, también rompe esa relación, se puede decir, entre el templo, entre el lugar santo y el resto de la nación de Israel. Eso es lo que parece dar a entender. así es. Y después, esto es a causa o es delimitado por el mismo mal pastoreo, por la misma mala dirección, ¿no? Eso es lo que te está, el 11 Sí, es una profecía compleja, pero cuando la ves así a detalle y que ya sabes más o menos de lo que está hablando, te das cuenta que lo que está diciendo es que van a perder la guía, van a perder por completo esa relación o esa dirección que podrías tener con un buen pastor, con un buen sacerdocio, ¿no? Con un reinado correcto o con dirigentes correctos que te llevaran a través de la palabra o a través de la dirección o a través de la gracia a tener una buena relación. Entonces, al romper todo eso, te está diciendo que pues el Señor se deshace de ese pacto, ya no lo va a respetar y que va a dejar que a su suerte a Judá y a Israel, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. Entonces, bueno, eso es ok, lo que, ya. eso es lo que yo entiendo y yo creo que lo deberíamos de poder entender fácilmente por todo lo que Sí, sí, implica, ya, ¿no? ajá. Todo lo que es. Entonces, en el 12, que fue donde nos quedamos, empieza el título con la liberación futura de Jerusalén, ¿no? Por favor, Sí, Gaby. sí. Dice así la palabra de Dios. Liberación futura de Jerusalén.
Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré a mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Delante de ellos dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los sacerdotes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y me voy a seguir hasta donde termina. Dice el 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra de los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Empieza el 12:1 diciendo que es acerca de Israel es la liberación futura de Judá cuando es asediado por las naciones, Sí. y habla de Israel en general. Al principio, cuando dice que la profecía es para Israel, entonces dice que
Jehová que extiende los cielos y que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces fíjate qué padre está esto, porque dice que Jehová que extiende los cielos, o sea que él se sabía desde entonces que el cielo, en alguna de las predicas que les platicaba yo la otra vez, les decía yo que está comprobado que el universo se está expandiendo, ¿no? El universo está en crecimiento, y entonces aquí dice que extiende los cielos. Está hablando desde entonces que los cielos están extendiéndose. Los diferentes cielos que ellos comprenden, todos los cielos se están extendiendo. Y dice, y que funda la tierra, o sea, él fue el que creó la tierra. Y después dice, y que forma el espíritu dentro del hombre, ¿no? Entonces, eso está muy padre, porque todo eso habla de la magnificencia de Dios, de su poder, que Él pone a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Cuando ellos se preparen, aquí es parte de las profecías del fin de los tiempos, cuando se preparen para destruir Israel, Israel va a ser la copa que los va a hacer temblar. Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén, en el versículo 3, por piedra pesada a todos los pueblos, ¿no? Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es lo que estaba profetizado en la batalla de Megiddo. Y más adelante menciona precisamente el valle de Megiddo. Entonces dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, la fuerza de ellos está en Dios. Se van a dar perfecta cuenta de que es Dios el que los está amparando. Dice, y en aquel día pondré a los capitanes de Judá contra brasero de fuego, entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en sus lugares en Jerusalén, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Dice más adelante, es que todo tiene que ver, dice que los defenderá al morador de Jerusalén, y que en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios y como el ángel de Jehová delante de ellos. Quiere decir que pues Dios va a estar delante de ellos, y eso ya lo comentábamos antes, ¿no? Las naciones se van a dar perfecta cuenta de que Dios los está protegiendo. Pero a partir de ahí empieza lo más interesante. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, ¿no? Está profetizado que vienen precisamente a destruir Israel. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjense, esto está padricísimo. ¿A quién van a ver cuando venga el Armagedón, cuando sea la destrucción? Y viene en ese momento Jesucristo, y todos lo van a ver al que traspasaron. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ya sabían, para entonces todas las naciones ya saben que Cristo es la primicia, que Cristo es el primogénito. Y esta es la profecía donde Él es traspasado. Y después dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Jaladrimón en el valle de Megiddo, ¿no? Que era lo que decíamos. No sé si se está refiriendo a que va a ser en el valle de Megiddo,
este llanto como el de Hadramidón, o que efectivamente pasó ese llanto en el valle de Megiddo, pero efectivamente la destrucción de las naciones en el valle va a ser en el valle de Megiddo, como lo habíamos visto ya en las clases anteriores. Y entonces dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Entonces, ya lo de las casas aparte, los hombres, las mujeres aparte, los hombres aparte y demás, o de sí, o no, se refiere a que todos, absolutamente todos, se van a lamentar. ¿Por qué? Porque se puede lamentar en parte las naciones que van a ser destruidas al darse cuenta de que efectivamente Jesucristo es y que ha sido el Mesías, pero también es algo súper doloroso para el pueblo judío mismo, porque el pueblo judío que no lo sabe, y más adelante lo vamos a ver, una tercera parte va nada más a reconocer a este Mesías y el resto, pues no sé, van a un juicio seguramente también, pero no tienen la misma, bendición o la misma gracia los que le reconocen, los que obedecen, que los que no le reconocen, ¿no? Obviamente. Entonces, y después vuelve otra vez con algo muy interesante, que dice en el 13:1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, dándose cuenta que ya viene el Señor Jesucristo, que estaban en error y demás, Jerusalén se abre de corazón, se abre en entendimiento, y se abre en aceptación de la palabra, todo lo que pudiera ser referente a Cristo, porque ya le vieron, al que traspasaron ya lo están viendo venir. Entonces dice el 2, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Por supuesto, estás viendo a un Dios vivo por sobre todo lo que ya conocían de los milagros que se había hecho sobre Israel, y ahora lo ven venir en carne y hueso, se puede decir, y pues obviamente se van a quitar de todas esas imágenes, ¿no? Y no nada más el pueblo judío, sino todas las naciones. Y dice, así es. Sí, dice, y nunca más serán recordados. Pues no, ya no. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y los espíritus de inmundicia. Aquellos que habían profetizado sobre el mal pastorado que vimos 2 capítulos anteriores, ahora van a ser quitados porque son profetas o son pastores de inmundicia. Son profetas, ¿no? Y espíritus que hablan sobre espíritus de inmundicia o espíritus de inmundicia. Y entonces dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron. Dice, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Entonces, pues aquí sí habla con respecto a que no entiendo quién es el que está profetizando. Si ellos que tenían unas malas profecías lo van a sacrificar por ser un mal profeta, o por profetizar correctamente, ellos lo van a sacrificar de todas maneras por estar profetizando, ¿no? Pero pues el caso es que es parte también de esa parte donde dice que se levantarán padres contra hijos e hijos contra padres. Entonces yo creo que esto es algo, no es todo, porque hablábamos que eso era más que nada por la presión de la tribulación y cosas por el estilo, y donde se va a aumentar la maldad, pero sí donde pues no se va a saber que muchos profetas, van a haber falsos profetas, falsos cristos antes de la venida del Señor Jesucristo, y después del Señor Jesucristo pues ya no va a ser necesario, ¿no? La profecía. Así es. Entonces, pues adelante dice que hasta los se avergonzarán. Sí, es lo que dice, que adelante dice que todos los profetas se van a avergonzar, y que cuando profeticen, y que nunca más vestirán del manto velloso, el manto ese de piel que luego se ponían como Juan el Bautista, ¿no? Entonces,
ya no van a utilizar eso. Yo no sabía si todos los profetas utilizaban ese tipo de vestido, pero al menos aquí Como dicen tú. algo por el estilo. Y que ellos mismos van a decir, no, yo no soy profeta, yo soy labrador, ¿no? Entonces, como diciendo, no, pues yo paso, ¿no? Van a Y, mentir. ajá, y entonces le van a decir, ¿y qué heridas son estas de tus manos? Y, y que dice, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Pero bueno, esto ya, en esta parte de la profecía, también se dice que era parte de las profecías del Señor Jesucristo, porque cuando le decían que cuáles eran, que eran esas heridas en las manos, que se suponía que eran las heridas de los clavos, él decía que esas heridas eran hechas por la casa de sus amigos, porque fue sacrificado por su mismo pueblo, ¿no? Por los que vino a salvar. Entonces se decía que esta Su profecía pueblo amado. también hablaba sobre el sacrificio de Cristo o la venida del Mesías humilde cuando es sacrificado. Ok, entonces después en la siguiente parte dice, el pastor de Jehová es herido. Entonces, Oscarito, ¿te lees el capítulo 13 del 7 al 9, por favor? Vamos, espada, ataca al pastor, ataca a mi amigo de confianza, ataca al pastor, y si dispersarán las ovejas, entonces yo descargaré mi mano sobre los corderos más pequeños. Sucederá entonces que en toda la tierra las 2/3 partes serán destruidas y se perderán, pero la 1/3 parte quedará con vida. Entonces echaré al fuego esa 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras. Ustedes son mi pueblo y ellos me dirán, el Señor es nuestro Dios. Así es. ¿Qué fue? Entonces, esta parte habla como el pastor de Jehová es herido, es el título que tiene la parte de la Biblia. Y en el versículo 17 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo cuando ellos dicen, no, es que vamos a quedarnos contigo y si es necesario vamos a pelear? Y Él les dice, no, porque está profetizado que van a herir al pastor y van a salir corriendo a los pequeñitos. Y esta también es una profecía a la cual hacía referencia el Señor Jesucristo con respecto a su misma venida y a su mismo sacrificio cuando Él es apresado. Y era lo que yo comentaba la vez pasada. Solamente cuando las mismas escrituras te hacen referencia, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo hizo referencia a este versículo, es cuando nos damos cuenta de que está hablando de esa parte de la Biblia. Antes de que Él no lo pudiera señalar, tal vez podría pasar desapercibida esta profecía para nosotros. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, pero ya cuando vemos que los mismos los mismos apóstoles o el mismo Señor Jesucristo hace referencia a diferentes profecías que hay en los Salmos, que hay en Isaías, o que hay en un proverbio, o que hay aquí en la de las 30 monedas de plata, o que hay aquí donde es donde el Señor es traspasado y donde fue herido por sus amigos, y donde donde Él es capturado y son dispersadas el pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces es cuando dices tú que cuando te hacen esa referencia te puedes dar cuenta de que cómo se van cumpliendo esas profecías, 100 profecías, 150 profecías que pudieran estarse cumpliendo sobre la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y mientras tanto, si no te lo platican así, pues tal vez no te darías cuenta, ¿no? Hay muchas profecías cuando leemos que pasan desapercibidas en nuestra lectura, y solamente cuando hacemos una lectura asociada nos damos cuenta de que en esta parte, por ejemplo, es cuando el Señor Jesucristo hace referencia
a que van a apresar al pastor y las ovejas van a ser dispersadas, ¿no? Entonces, y así es. Entonces, esta es una parte muy importante también. Todo, Zacarías tiene muchas profecías muy, muy bonitas y que están referidas con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y entonces viene esta parte donde yo les decía que dice, en el 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. O sea, y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Que era lo que yo les decía, se supone que tal vez una tercera parte, tal vez de la población mundial se salve, o tal vez una tercera parte del pueblo de Israel, ¿no? Porque aquí está hablando más que nada sobre bueno, está hablando sobre Jerusalén desde el principio. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. O sea, esta tercera parte de los que creen van a ser probados e invocarán mi nombre y yo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, esa es la relación, esa es la correlación que existe entre esto de ser probado, de ser esa tercera parte que es apartada. No sé, vuelvo a repetirlo, no sé si estamos hablando para entonces a nivel mundial o si estamos hablando de una tercera parte solamente del pueblo de Israel, pero sí de que es un pueblo, parte del pueblo escogido, parte de lo que es él dice pueblo mío, ¿no? Y también por último les dice que ellos dirán, y Jehová es mi Dios, ¿no? O sea, ellos lo van a estar reconociendo, pero también tienen, para ellos llegar a esta parte, tiene que estar asociado con todo lo demás que vimos respecto al sacrificio de Cristo, la fe en Cristo, la venida de Cristo y todo esto que va a suceder cuando el pueblo judío sea librado. Y después viene Jerusalén y las naciones. Del 1 al 8. Jerusalén y las naciones. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se pasará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y uniréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los ángeles. Y acontecerá en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, no será ni de día, ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ok, y dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín
hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y le levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Oscar, terminas por favor del 17 al 21. Y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia. Al contrario, les vendrá la plaga con el que el Señor castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acuden a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegue ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabada esta leyenda: consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán semejantes a los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que se presenten a ofrecer sacrificios los tomarán para cocer en ellas la carne. Cuando llegue ese día, no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. Ok, y ahí termina Zacarías. Entonces, en esta última parte, donde está hablando de Jerusalén y de las naciones, fíjense, he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos sus despojos. Entonces les dice el día de Jehová. ¿Se acuerdan que cuando viene Jehová, decíamos que era cuando venía el Señor Jesucristo, que es cuando se presentaba el día de la hora, de la ira? Entonces es aquí donde les está diciendo, viene el día de Jehová. Es cuando Jerusalén y las naciones ya están en un mismo sentir, en un mismo consenso. Decíamos en el capítulo anterior que si lo que se había salvado era una tercera parte de la humanidad, esa tercera parte de la humanidad, que eran los que iban a tener una relación con Dios y que van a ser su pueblo de Dios, son los que iban a tener pues una comunión, los que iban a estar ciertos de la presencia de Dios, de la verdad de Dios. Y entonces con eso es con lo que arranca el capítulo 14, diciendo que en ese momento es cuando viene el Señor, o cuando vino el Señor, y que entonces los pueblos pudieron ver al que traspasaron sus... O sea, todo está asociado, ¿me explicó? Estaba hablando de cuando venía el Señor Jesucristo y demás, y en el 14 como que vuelve a retomar, y dice, pues, este pueblo, ¿sí?, va a estar juntado con las naciones. En el día en que el Señor venga, el día de la ira, dice, es cuando el Señor va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, que es lo que dice el versículo 2, dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, van a haber
¿Se acuerdan que hablábamos de la tribulación y la gran tribulación poco antes del tiempo de la ira? Y entonces, y que los últimos 45 días son los de gran tribulación. Entonces, está hablando de esto cuando Jerusalén va a ser súper asediado. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dice, pues cuando oigan de la gran abominación, ni desciendan, huyan, porque viene una tribulación como la que nunca ha habido ni la habrá, ¿no? Entonces, y esta gran tribulación, ya con números, ya con fechas y todo, habíamos demostrado que se daba la gran tribulación hasta el final de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, no hay vuelta de hoja. Es cuando yo les digo, cuando nos ponemos a leer la Biblia bajo un contexto real de lo que dicen las profecías, la verdad es que todo embona, todo coincide. Entonces, y tiene sentido. Entonces, y eso es lo que les está diciendo, que entonces habrá persecución y todo, pero que ciertamente pues no es el tiempo, ¿no? Entonces, dice así, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, ¿no? Entonces es cuando viene el Señor en el día de la ira y pelea contra todas las naciones. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Para que vean que sí estábamos hablando de la misma profecía. Cuando viene el Señor Jesucristo y se afirman sus pies en el monte de los olivos, o en el monte de Sión, que decíamos que algunas profecías hablan de los olivos y otras que en el monte de Sión. A lo mejor es tan grande el Señor Jesucristo que pone un pie en cada uno de los montes, ¿no? Entonces, pero las profecías hablan de los dos cerros, y los dos cerros, uno estaba de un lado del monte Moriah y el otro estaba del otro lado. Entonces, pues prácticamente está muy cerca. Entonces, esa es la situación. Entonces, dice, saldrá Jehová y peleará en el versículo 3 con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos, y se partirá por el medio el monte de los olivos hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. A la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice el 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué padrísimo está eso, ¿no? ¿O no? Seguimos hablando del día de la venida del Señor Jesucristo, cuando viene con todos los santos. Nada más le faltó aquí la trompeta y eso, pero ya está marcado el terremoto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del terremoto universal? Sí, en el Apocalipsis viene, creo que, no sé si es capítulo 16 o 22, algo así, pero por ahí en uno de esos, En uno de esos capítulos tiene que el gran terremoto universal, cual nunca lo ha visto, dice el ser humano, ni lo... Ajá. Sí, vienen varios capítulos de varias profecías, pero se marca como un terremoto universal y un terremoto como nunca se ha visto en varias profecías, y casualmente algunas hablan del día de la ira y otros hablan del día de la venida del Señor Jesucristo. O sea, ese mismo terremoto está marcado para la ira y está marcado para la venida del Señor Jesucristo. Y aquí pues está hablando de las dos cosas, que viene pero además vienen varias cosas más. Dice, me quedé en el 5, dice que viene con todos los santos el Señor Jesucristo. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay otra profecía que habíamos visto, no recuerdo si en Daniel o en Ezequiel o en Isaías, donde decía que
en ese día del terremoto universal iba a mantenerse la luz del día, que no iba a oscurecer, y que por otro lado, cuando los cielos iban a ser conmovidos y demás, que entonces sí se iba a oscurecer todo y que se iban a ver como estuviesen cayendo las estrellas y todo ese tipo de detalles. Todo eso está sucediendo al mismo tiempo, se puede decir. Entonces, por eso dice aquí que no es un día ni que está oscuro ni con luz clara, y por otro lado parece que es de día, ¿no? Dice, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Ves cómo no se va a oscurecer? O sea, se mantiene la luz y no se oscurece. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ok, eso queda entre comillas porque no hay ninguna otra referencia a las profecías de esto, pero dice, y Jehová será el rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué dice que Jehová es uno? Porque pues, va a ser reconocido por todos y sabrán que es el único Dios y demás, pero también, como todas las profecías de Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo, habla sobre la misma Trinidad de Dios y que los tres son uno. Estamos dándole entonces, al comprobarse esto que platicaba el Señor Jesucristo y al de venir el Señor Jesucristo, se comprueba que los tres son uno mismo, son el mismo Dios, ¿sí? De ahí sale la Trinidad. Entonces es Dios, es uno, es el mismo. Por eso a veces se habla de que Jehová es el que viene y pone en el día del aire, es Dios el que viene, que lo hemos visto en varias partes, pero también hay otras donde dice que Dios es hecho carne, y también hay otras donde dice que Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces es Dios, es Cristo hecho Dios, el que viene a presentarse ante las naciones, ya lo hemos comentado. En ninguna profecía es Jehová el que viene como el mismo Dios, sino que es Jesucristo representando esa parte de la Trinidad que le corresponde, o esa deidad que le corresponde. En el 10 dice, toda la tierra se volverá como llanura desde el Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitarán en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Claro, cuando viene el Señor Jesucristo en adelante, ya Jerusalén es redimido, ya son justificados, ya no tienen que estar huyendo, ya no van a ser castigados, ni hay profecías sobre ellos después de esto. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, porque hay otra profecía que dice que cuando están en el valle de Megiddo a punto de pelear contra Israel, la misma carne se les va a caer del rostro, y aquí lo vuelve a decir, dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en sus cuencas de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Todo su rostro, dicen las profecías, que estando ellos de pie, se va a derretir del calor tan intenso, yo creo se va a derretir el rostro dentro de sus mismas caras. Digo, ¿cómo en sus mismas caras, ¿no? Estando ellos aún vivos, se les va a derretir el rostro. Dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno su mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esto pues obviamente va a haber confusión, porque van a ser lo que yo decía, ¿no? Van a ser atacados por el Señor y también confundidos. Y dice, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropas de vestir,
en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos y de los mulos, de los camellos, de los asnos y todas las bestias que estuviesen en aquellos campamentos. Dice, y todos los que sobrevinieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Entonces, una vez que ya vieron que sí es Dios el que está con Israel, que ya los defendió, que ya vieron a Jesucristo, que ya se quitaron los ídolos y demás que habíamos visto en el capítulo anterior, entonces vemos cómo todos los pueblos, lo que habíamos visto también en capítulos anteriores, en libros anteriores, vienen todas las naciones a adorar año con año a Jerusalén, ¿no? Y entonces dice más adelante que pues aquellos que no fuesen a adorar, que entonces pues el Señor los va a castigar también y que les va a quitar la lluvia y cosas por el estilo, ¿no? Y dice, y menciona a las familias de Egipto y otras cosas, pero dice en el 20, dice, en aquel día estarán grabados sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Dice, y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. O sea, van a haber grandes ollas que van a estar, que van a ser de alimento para los que vengan, para la comida y el convivio entre las naciones de estas ofrendas que se van a hacer, ¿no? Antes se suponía que la tribu de Leví era la que comía lo principal de lo sacrificado, pero en este caso, como ya la santificación yo creo que viene a nivel universal, yo creo que pues todas las naciones que vengan a sacrificar, todas van a poder tomar de estos alimentos, ¿no? Eso supongo yo, porque pues se supone que a diferencia del sacerdocio, el sacerdocio ya lo somos nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿no? Entonces, Así es. ya no se, al estar Dios, al estar Jesucristo, esa aplicación del Espíritu Santo hacia los que están vivos, pues yo creo que va a inundar a todo el mundo. De hecho, pues se suponía que es cuando empiezan a regir los santos el mundo y también el mismo Señor Jesucristo, y los santos son los que van a regir o los que van a gobernar durante 1000 años o enjuiciar durante 1000 años a las naciones, ¿no? Antes del juicio final, Yes. de acuerdo a lo que también está profetizado, y que se ha liberado por última vez Satanás, ¿no? Al final de los 1000 años. Pues eso es lo que trae el libro de Zacarías. Zacarías. En términos generales, y que está muy bueno, está muy interesante. A mí pues todos los libros, cada vez que terminamos un libro digo lo mismo, ¿verdad? Les digo, a mí me gustó mucho Todos están bonitos. Sí, entonces... Todos están bonitos. Sí, todos están muy, o sea, traen cosas sabiendo, más bien habiéndolos estudiado o sabiéndolos analizar, hay muchas cosas que traen que luego sí son muy padres. O sea, les puede uno sacar mucho provecho a las profecías que traen. ¿Alguien quiere comentar algo, muchachos? Oscarito. Pues no, porque está bien. No, todo bien. Ok, pues la próxima clase empezamos con Malaquías. Pues quédense con el Nuevo Testamento, Sí, nos vamos a seguir obviamente con el Nuevo Testamento, porque pues vamos más o menos en orden. Pero empezamos leyendo los principales personajes de la Biblia, y de ahí, como empezamos con las profecías, fue que yo retomé las clases para profecías. Padre bendito, Señor Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú guardes, Señor, en nuestros corazones, Padre, todo esto que hemos platicado, que efectivamente, Señor, pues haya sido inspirado por tu Espíritu, Señor, haya sido bien interpretado, y que, Padre bendito, si hubiese algo que estuviese mal dicho, mal pensado, mal explicado,
Que Padre bendito, pues tú nos des oportunidad de darnos cuenta para poder hacer la corrección, Señor, a esta enseñanza. Padre bendito, también te damos gracias por aquellos que van a ver esta clase, que puedan aprender, que les pueda servir para sus vidas, que lo puedan aplicar, Señor, de la medida en que sea más eficiente para la obediencia, para el conocimiento de tu palabra, para una relación contigo, Señor. Igual también, Señor, por aquellos hermanos que frecuentemente entran a la clase y que no pudieron estar, que tú les bendigas, Señor, y también les instruyas. Y Padre bendito, también te pedimos que tú permitas, Señor, que nuestro grupo siga creciendo, siga habiendo más hermanos que se conecten o que vean las clases posteriormente, así también, Señor, como que estén en presencial, Señor, que tú permitas que los hermanos que quieren entrar a nuestras clases ya con antelación, Señor, puedan ya también ingresarse, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, por el amor y la bendición de estar juntos, Señor. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor, por la enseñanza y el amor con que tú nos guardas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues así está. Nos vemos, hermanos. Nos vemos. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gaby, me saludas a todos. Saludos, Oscar, a tu familia. Que Dios les bendiga. Gracias. El próximo martes, Lore.